Hola, espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una historia en la que, tras el trágico fallecimiento de sus dos hijos en un accidente automovilístico, un autor de cuentos infantiles seduce a las modelos que posan para él, mientras que su esposa se enamora de un joven que llega a su vida. Así que hoy veremos The Door in the Floor. La historia comienza con una niña llamada Ruth Cole, hija de Ted Cole, quien le pregunta al hombre sobre sus dos hermanos que fallecieron en un accidente automovilístico. Entonces Ted trata de explicarle que ellos solo están vivos en su imaginación, para hacer que su hija no se sienta mal por la ausencia de sus hermanos. Más tarde, la madre de Ruth, llamada Marion Cole, se encuentra vigilando a su hija en el jardín, a la vez que Ted hace una llamada con un hombre llamado Minty. Al terminar la llamada, Ted se acerca a su esposa para cubrirla con una manta, para luego decirle que el jardín está muy descuidado, por lo que le gustaría hacerle unos arreglos, pero Marion no está muy de acuerdo con eso. Después, Ted le enseña a la mujer la foto del hijo de Minty, así que le explica que el chico está buscando un trabajo para el verano porque quiere ser escritor. Luego, el hombre cambia de tema y le menciona a su esposa que se le ocurrió la idea de separarse por un tiempo, ya que eso podría ayudarlos a pensar sobre su matrimonio, aunque Marion no le responde. Por otro lado, el hijo de Minty, llamado Eddie, se encuentra observando una entrevista que le están haciendo al autor de cuentos infantiles, por lo que su padre le da algunas recomendaciones cuando tenga que hablar con Ted. Mientras tanto, Ruth despierta a su padre para decirle que no puede dormir, porque escuchó un monstruo en su armario, así que su padre se levanta para ayudarla a buscar aquel monstruo. En los pasillos, Ted le cuenta a su hija que sus hermanos no le tenían miedo a esos supuestos monstruos. En la habitación de Ruth, el hombre le cuenta un cuento a la niña para poder tranquilizarla, de modo que consigue hacerlo. Así que Ruth le pregunta en dónde está su madre, a lo que Ted le responde que ella está en su otra casa, aunque estará de vuelta el día de mañana. Al día siguiente, Marion se encuentra pensando en su auto, y después, la mujer se acerca al muelle, ya que estaba esperando a Eddie, así que ambos se dirigen hacia la casa de Ted. Eddie baja su equipaje, entonces le pregunta a la mujer si ella no entrará, a lo que ella le responde que no, debido a que ya no está viviendo junto a Ted. Luego, el chico se topa con Ted, por lo que el autor de cuentos infantiles presenta a Eddie con su amigo como su nuevo asistente, debido a que el chico quiere seguir sus mismos pasos para ser un escritor. Eddie le cuenta al hombre que ha leído todos sus cuentos, por lo que Ted le pregunta la razón por la que quiere volverse un escritor, así que el chico le explica que realizó un relato, por lo que le menciona que le gustaría que lo leyera cuando pueda. Después, Ted le cuenta a Eddie que llegó en un momento triste, ya que se está separando de su esposa temporalmente como periodo de prueba, para luego explicarle las cosas que tendrá que hacer durante su estancia en el lugar. Momentos después, Eddie entra a la casa con su equipaje, mientras observa las fotos del lugar, pero pronto, Ruth grita al ver al chico. Más tarde, el chico come junto a la hija de Ted, y luego, la niñera de Ruth, llamada Alice, se acerca a él para conversar. Por la tarde, Eddie va por un encargo que le hizo Ted, para luego ir con el hombre, quien le menciona que puede relajarse y contemplar las olas para tomar inspiración, ya que eso le será útil por ser un escritor joven. Luego, Ted se encuentra con una modelo en una habitación, de modo que le pide a la mujer que se quite lo que lleva puesto para poder retratarla. Por la noche, Eddie observa cómo Ruth está hablando sola frente al cuadro de sus difuntos hermanos, haciendo que el chico quede extrañado, y al día siguiente, Marion saluda al joven porque llegó a la casa de Ted a dejar unas cosas. Después de esto, Eddie sube a la habitación y comienza a oler la almohada de Marion, para luego empezar a escribir la primera página de su libro, por lo que al terminar con su trabajo, el joven decide ir a la playa para tratar de hacer nuevos amigos, aunque pronto se arrepiente por ser demasiado tímido. Más tarde, el joven va al cine y se percata de que Marion está en la misma sala, de modo que no deja de verla, y al terminar la función, el chico se queda en la salida para poder hablar con la mujer. Marion nota que el joven no está comiendo muy bien, así que decide invitarlo un día a comer, porque teme que los padres de Eddie piensen que no le están alimentando bien, para luego retirarse. Al volver a casa, Eddie toma un cuadro de Marion para autocomplacerse, pero de pronto, Ted junto a su hija entran a la habitación, debido a que la niña quería saber si los cuadros de la casa seguían en su lugar. Al día siguiente, la misma modelo sale de la casa de Ted, así que el hombre trata de explicarle al chico lo que ella hacía en ese lugar, para luego mencionarle que hizo algunas correcciones en su escrito. Más tarde, Eddie se dirige a la playa para espiar a Marion a lo lejos, y al volver a casa, vuelve a hacer lo mismo que la noche anterior, pero ahora con la ropa interior de la mujer. Segundos después, Marion llega a la casa, por lo que descubre lo que el joven estaba haciendo, y le dice que no está enojada,
Aunque sí un poco incómoda, Marion le pide que se acerque a ella para conversar, mientras que le menciona que podrían dejar ese incidente como una anécdota graciosa. Eddie se sienta junto a Marion, por lo que la mujer le explica que se siente halagada, ya que ahora sabe que alguien piensa en ella. Eddie le menciona que estaba pensando en la ropa que llevaba puesta el día en que se conocieron, pero Marion cambia de tema y le pide que baje una bolsa cuando se vaya. Por la tarde, Eddie vuelve de los encargos que Ted le hizo, y al subir a la habitación, el joven nota que Marion le dejó su ropa en la cama a manera de indirecta. Luego, Marion pasa por Eddie para invitarlo a comer, así que el joven le cuenta que siente que Ted no le está enseñando realmente a mejorar como escritor, por lo que ella le revela que tal vez solo lo contrató porque necesitaba un chofer. Continúan conversando, así que Marion le sugiere que podría invitar a Alice a salir algún día, ya que son de la misma edad, pero el chico le dice que ella no es su tipo, aunque la mujer le menciona que ella es una buena niñera. Marion cambia de tema y le confiesa a Eddie que cree que fue un error haber tenido a Ruth después de haber perdido a sus otros 2 hijos en el accidente, ya que no la estaban criando como ella se lo merecía por el hecho de tener que lidiar con el fallecimiento de los niños. Ambos vuelven a casa, así que Marion le muestra a Eddie las fotos de sus hijos, pero la mujer comienza a sentirse triste por recordar a los chicos. Al día siguiente, Marion se dirige con Eddie para seguir hablándole de sus hijos, así que le menciona que uno de ellos era muy popular entre las chicas, aunque el otro era más reservado. De repente, Marion le pregunta a Eddie si ha tenido encuentros íntimos, a lo que él le responde que no, así que ella empieza a coquetearle para que ambos tengan un momento romántico. Momentos después, Ted se encuentra en el jardín, y segundos después, se da cuenta de que Marion y Eddie están caminando juntos, aunque no le toma mucha importancia. Luego, Ted está narrando uno de sus cuentos, mientras que Eddie junto a la audiencia lo escuchan atentamente. Al terminar de leer el cuento, el público le aplaude, y momentos después, Ted conversa con algunas personas que asistieron al evento, entonces les explica que los desnudos son un ejercicio fundamental como cualquier paisaje para poder tomar inspiración. Una mujer le pregunta si trabaja con modelos profesionales, a lo que él le responde que no, ya que no le daría la misma sensación a que si una mujer estuviera sin ropa frente a un desconocido por primera vez. Eddie y Ted vuelven a casa, por lo que en el camino, el hombre le agradece al joven por haberse convertido en un buen amigo de Marion, ya que ella ha sufrido mucho durante los últimos años. Al día siguiente, Ted pasea en su bicicleta, y por otro lado, Eddie y Marion están teniendo un encuentro romántico. Por la noche, el teléfono de la casa suena, así que Eddie contesta la llamada de alguien que le informa que Ted necesita transporte para volver a casa. Entonces el chico toma el auto y se topa con el hombre, pero él le dice que no necesita que lo lleve. A la mañana siguiente, Ted se encuentra con una de sus modelos, para luego prepararse para ir a jugar squash junto a Eddie, por lo que le dice al chico que no tendrá piedad con él. En la cancha, Ted le cuenta algunas cosas del juego, para luego vencerlo fácilmente en todas las rondas. Por la noche, Ruth se encuentra en su cama, pero de pronto escucha unos ruidos extraños, así que sale de su habitación para investigar de dónde provienen, y descubre a su madre junto a Eddie teniendo un momento íntimo. Marion le pide a su hija que no grite, así que trata de explicarle que no están haciendo nada malo. Entonces le menciona que puede volver a la cama, de modo que Ruth vuelve como si no hubiera visto nada. Al día siguiente, Ted conversa con Eddie y le dice que Ruth le contó lo que él y Marion estaban haciendo la noche anterior, por lo que le menciona que tal vez lo llamen a testificar en la custodia de la niña para ver cuál de los dos podría ser el mejor para criarla, y además, le explica que él jamás hubiera dejado que Ruth lo viera en pleno acto. Por la tarde, Eddie le cuenta a Marion lo que Ted le dijo, por lo que ella le menciona que nunca le ha sido infiel a su esposo, aunque comenzó a molestarse cuando él empezó a traer modelos para pintarlas desnudas. Luego, el chico junto a Ruth se encuentran jugando en la playa, y al anochecer, el joven le dice a Marion que quiere saber más cosas sobre ella, por lo que le pide que le cuente cómo pasó el accidente de sus hijos. Al escuchar sus palabras, Marion se queda congelada por recordar el accidente, por lo que el joven decide retirarse. Momentos después, Ruth le cuenta a Eddie cómo tomaron una de las fotos de la casa, por lo que le menciona que esa foto es solo de ella. Luego, el joven lleva una manta para cubrir a Marion, y a la mañana siguiente, Eddie escucha los quejidos de Ruth, así que va al baño y se encuentra con la niña junto a su madre, ya que Ruth se cortó el dedo con los cristales del marco. Ted se enfada por el hecho de que su madre no estaba al pendiente de Ruth, entonces Eddie le dice que fue su culpa, pero el hombre le menciona que no, y le explica que solo es culpa de Marion, debido a que fue una buena madre para los chicos, pero no lo está haciendo para su hija. Por la noche, Ted trata de hacer dormir a su hija, pero no lo consigue, entonces Eddie decide ir por Marion para que pueda tranquilizar a Ruth, así que ella logra calmarla, y después,
Ted le pide al chico que lo lleve hasta su casa. Luego, Marion vuelve a hacerlo con Eddie mientras llora, y después, Ted le pide a Eddie que le lleve a su modelo las pinturas que realizó sobre ella. En casa de la mujer, Eddie le explica que Ted prefiere que ella se quede con los dibujos, debido a que ya no quiere verla más. Entonces la mujer comienza a comportarse de manera histérica. Minutos después, la puerta de la casa de la mujer se cierra, así que Teddy le ayuda a romperla para que ella pueda entrar. Entonces Eddie le cuenta a Ted todo lo que ocurrió. Más tarde en el auto, Ted le menciona a Eddie que leyó su relato, y le confiesa que tiene algunas cosas que mejorar, como el hecho de no tener finales tan predecibles para poder sorprender a los lectores. Después, le aconseja usar las emociones y hacer los detalles más concretos, aunque le dice que para hacer su primer escrito, no está nada mal, de modo que el joven le agradece. Eddie le pregunta si alguna vez ha pensado en comprarse una computadora, ya que de esa forma podría hacer correcciones más fáciles, pero pronto, llegan a la casa de la exmodelo de Ted, y se dan cuenta de que las pinturas están destrozadas por todo el jardín. Ted le pide que lo espere en el auto, pero Eddie se marcha, tal como Marion le pidió que lo hiciera, por lo que la mujer le aconseja que, si el hombre lo llega a golpear, él puede devolverle el golpe, debido a que no aguantará mucho. Marion le dice al joven que necesitan romper su relación, debido a que no quiere que Ruth la recuerde como una mala madre. Entonces Eddie le dice a la mujer que la quiere, pero ella solo se despide del chico. Mientras tanto, la modelo persigue a Ted con un cuchillo en la mano, y le menciona que acabará con él por haberla ilusionado, así que el hombre trata de esconderse, pero ella toma su vehículo para comenzar a seguirlo. Por otro lado, Eddie lleva a Ruth a que le quiten los puntos de su herida, para luego ir a recoger un cuadro nuevo para reemplazar el que la niña había roto. Las trabajadoras del lugar no se lo quieren entregar, entonces Eddie le cuenta a una de ellas su historia entre Marion y él, por lo que ella se da cuenta de que el cuadro es muy importante para el joven y para Ruth, así que decide entregárselo lo más pronto posible. Volviendo con Ted, el hombre se oculta en la tienda de un conocido, así que el dueño del lugar aprovecha para ponerlo a autografiar algunos de sus libros. De pronto, un par de chicas conversan con Ted, así que el hombre comienza a mostrarse interesado en ellas. Entonces las convence para llevarlas a su casa y continuar con su conversación. En su casa, Ted atiende a las jóvenes y a su madre. Entonces el hombre les cuenta que su encuentro ha sido muy afortunado, debido a que ha estado buscando a una madre y a una hija para poder retratarlas. En el camino hacia la casa de Ted, él les explica la forma en la que planea retratarlas de manera sutil, así que las chicas le dicen al hombre que es alguien extraordinario. La madre le pregunta al hombre qué clase de dibujos son los que quiere hacer, pero de pronto, ellas ven uno de los dibujos de la modelo anterior de Ted, que fueron regados por las calles. Al llegar a la casa, Ted les pide a las mujeres que lo esperen, para luego dirigirse con Marion, así que ambos se ven por unos segundos sin decir nada, pero pronto, ella enciende el auto para luego marcharse para siempre de su vida. Más tarde, Eddie junto a Ruth llegan a casa, así que Ted comienza a reclamarle al joven porque lo estuvo esperando en la tienda de su conocido, a lo que el chico ignora su pregunta y le entrega la historia de lo que él y Marion hicieron. Momentos después, Ted golpea a Eddie y le pregunta en dónde está su esposa, pero él le dice que no lo sabe, para luego devolverle el golpe. Ted le menciona que Marion no tiene ninguna posibilidad de conseguir la custodia de Ruth, pero Eddie le explica que la mujer ni siquiera tiene la intención de pedirla, ya que solo quería irse con la justificación de no ser una mala madre para Ruth. Ted le dice que está enfadado, debido a que Marion se llevó todas las fotografías de sus hijos, para luego pedirle a Eddie que se marche de su casa lo más pronto posible. Mientras tanto, Ruth comienza a comportarse de manera grosera con Alice, ya que no están las fotos que tanto le gustan. Alice le cuenta a Ted que Ruth no ha dejado de llorar por las fotos y por su madre, así que el hombre le agradece a la chica por haber aguantado, para luego intentar calmarla, pero ella solo se enfada y se retira del lugar. Por la noche, Eddie y Ted conversan en el jardín. Entonces el hombre le dice que le parece increíble que Marion no quiera la custodia de su hija, y que además tenga el descaro de abandonarla, de modo que el joven le explica que en realidad, a quien ha querido abandonar es a Ted, y no a Ruth. Ted le cuenta que la dibujaba cuando era más joven, aunque a Marion no le gustaba posar para él, así que decide mostrarle a Eddie los dibujos que hizo de ella. Más tarde, Ted despierta a Eddie para contarle la historia sobre el accidente que sufrieron sus hijos. Entonces le explica que uno de ellos tenía permiso para conducir, pero el otro no. Luego, le dice que en un viaje, él junto a Marion iban en los asientos de atrás del auto, por lo que el hijo con licencia permitió que su hermano condujera tras haber asistido a una fiesta a la que habían ido los cuatro.
Ese día había caído mucha nieve, y no quitaron la que cayó en el auto, de modo que una barredora no logró verlos, así que cortó el vehículo a la mitad, haciendo que los jóvenes perdieran la vida al instante. Al terminar la historia, Ted le confiesa a Eddie que lo contrató porque se parecía mucho a uno de sus hijos, y al día siguiente, el jardinero de la exmodelo de Ted se encuentra en la casa del hombre. El jardinero le cuenta que la mujer lo despidió después de todo lo que pasó el otro día, así que le pide un trabajo a Ted, de modo que él accede. Entonces le muestra algunas cosas en las que podría ayudarlo, por lo que de igual manera le menciona al hombre que podría traer a su esposa para que ella le cocine y limpie la casa, mientras que él se ocupa del jardín. Después, Ted le pide al jardinero que lleve a Eddie hasta la estación de tren, así que el joven toma su equipaje, para luego entrar en la camioneta del hombre. Ted le comenta al chico que, respecto a Marion, debería saber que incluso antes del accidente de sus hijos, ella era una mujer difícil de tratar, de modo que no le hubiera sido sencillo tener algún tipo de relación. Ambos se despiden, así que el hombre continúa su vida normal junto con su hija y el jardinero. Espero te haya gustado el video. Si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Bye.